Vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces vamos a encontrar los valores que podamos de este ejercicio. Entonces vamos a hacer un LSK por este lado. Este es el voltaje de VCC. Entonces comenzamos con menos VCC, o sea, comenzamos por acá, pasamos por acá y nos encontramos con la resistencia de base. Entonces más el voltaje en la resistencia de base. Ahora seguimos por este lado y acá nos encontramos con el base y el emisor. Entonces el voltaje base emisor más el voltaje base emisor y lo igualamos a 0. Colocamos acá otra vez veces menos VCC más, y para hallar el voltaje de la resistencia de base necesitamos la corriente de base por la resistencia de base. Ahora colocamos normal esto, voltaje de base emisor igualado a 0. Vamos a encontrar la corriente que baja por acá, que es la corriente de base. Entonces vamos a despejarla. Colocamos corriente de base es igual a VCC. El VCC estaba acá y pues lo pasamos al otro lado, por lo tanto cambia de signo, estaba negativo, ahora pasa a positivo. Listo, este lo mismo, entonces queda menos voltaje base emisor, y pues es la resistencia de base está multiplicando, entonces pasa a dividir resistencia de base. Ahora vamos a sustituir. Entonces la corriente de base es igual a VCC, que es 12 voltios menos el voltaje base emisor. El voltaje base emisor siempre es 0.7 voltios. Entonces colocamos 0.7 voltios sobre la resistencia de base, y la resistencia de base es 240 kiloohmios. Entonces la corriente de base es igual a 47,08 microamperios. Esta corriente la obtuvimos pues al hacer esto en la calculadora, esta pequeña operación. Entonces esta es la corriente de base, o sea la corriente que pasa por acá. Ahora vamos a hallar la corriente de colector. Para hallar la corriente de colector, entonces colocamos beta multiplicado por la corriente de base, y beta es igual a 100, y la corriente de base es igual a 47,08 microamperios. Por lo tanto, entonces la corriente es 4,7 miliamperios. Y pues la corriente de colector es la que baja por acá, que es 4,7 miliamperios. Esa es la corriente de colector. Ahora vamos a hallar el voltaje de acá a acá, o sea el voltaje colector emisor, y para encontrar la fórmula
debemos de hacer un LVK por este lado. Entonces colocamos menos BCC, o sea, comienza por acá, menos BCC más la resistencia de colector, o sea, más el voltaje en la resistencia de colector, más el voltaje colector emisor, que es el voltaje de acá. Lo igualamos a 0. Y pues acá seguimos colocando menos BCC más el voltaje en la resistencia del colector es la corriente del colector por la resistencia del colector más el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor lo igualamos a 0. Entonces ahora vamos a despejar el voltaje colector emisor, pues ese es el que queremos obtener. Voltaje colector emisor es igual a BCC menos la corriente de colector por la resistencia del colector. Entonces ahora vamos a sustituir. BCC es 12 voltios menos la corriente de colector es 4,7 miliamperios multiplicado por la resistencia de colector, que es 2,2 kiloohmios. Eso lo hacemos en la calculadora y nos da un voltaje de colector emisor de 1,64 voltios. Perfecto, ese es el voltaje que hay acá, que hay en esta zona, el voltaje colector emisor. Ahora vamos a hacer una línea acá y como acá no hay resistencia, entonces la corriente de colector es aproximadamente la corriente de colector es igual a la corriente del emisor. Entonces la corriente del emisor también es 4,7 miliamperios. Y vamos a hallar el voltaje acá, o sea, el voltaje en la resistencia de base. Y para hallar ese voltaje, pues necesitamos la corriente de base por la resistencia de base. Entonces, voltaje en la resistencia de base es igual a la corriente de base es 47,08 miliamperios, esa es la corriente de base, por la resistencia de base es 240 kiloohmios. Entonces el voltaje en la resistencia de base es igual a 11,3 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje en la resistencia de colector. Entonces voltaje en la resistencia de colector es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector. Ahora voltaje en la resistencia de colector es igual, sustituimos la resistencia de colector, que es 4,7 miliamperios, por la resistencia de colector, que es 2,2 kiloohmios. Entonces el voltaje en la resistencia de colector es igual a 10,35 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje acá, que es el voltaje de colector. Entonces voltaje colector es igual a BCC menos la corriente de colector por la resistencia del colector. Entonces el voltaje colector es igual a 12 voltios
porque es el voltaje de VCC, menos la corriente de colector, que es 4,7 miliamperios, multiplicado por la resistencia de colector, que es 2,2 kiloohmios. Eso lo hacemos en la calculadora. Acá es un 6, entonces voy a borrar y acá va un 6, y acá hacemos esto y nos da que el voltaje es 1,66 voltios, y podemos decir que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector para este caso, que no tenemos resistencia en el emisor. Ahora vamos a hacer el análisis en DC. Entonces vamos a hallar RE y colocamos acá 26 milivoltios sobre la corriente del emisor, y pues acá sustituimos el valor que nos dio en la corriente del emisor. Entonces RE es igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor, nos dio 4,7 miliamperios, y eso nos da un valor de 5,53 ohmios. Ahora vamos a hallar la impedancia de salida, y entonces de salida es RC. Entonces la impedancia de salida es igual a RC, y RC es 2,2 kiloohmios. Ya tenemos la impedancia de salida. Ahora vamos con la impedancia de entrada. Para hallar la impedancia de entrada, en este caso utilizamos la resistencia de base en paralelo con beta por RE, y pues normal, hacemos el paralelo. ¿Y cómo hacemos el paralelo? Colocamos un 1 arriba, acá colocamos otro 1, ahora colocamos acá abajo la resistencia de base, que es 240 kiloohmios, más beta por RE. Beta, colocamos el 1, beta es igual a 100, y pues RE nos dio 5,53 ohmios. Perfecto, eso lo hacemos en la calculadora y nos da que la impedancia de entrada es igual a 551,72. Y ahora vamos a obtener la ganancia de voltaje natural, o sea, del transistor, sin utilizar los condensadores. Entonces, ¿cómo hallamos esa ganancia? Hallamos con menos RC sobre RE. Entonces la ganancia de voltaje natural es igual a menos RC, que es 2,2 kiloohmios, sobre RE, que es 5,53 ohmios. Entonces la ganancia natural es
y esa es la ganancia natural. No podemos hallar la ganancia de voltaje S porque no hay resistencia RS, y tampoco podemos hallar la ganancia de voltaje L porque no hay resistencia RL. Entonces lo que nos resta por hacer es este pequeño esquema que vamos a colocar acá adentro unos valores. Acá colocamos la entrada y acá la salida. Entonces colocamos impedancia de salida, que es 2,2 kilo ohmios, la impedancia de entrada que nos dio 551,72 ohmios, y pues la ganancia de voltaje natural que nos dio, colocamos acá abajo, menos 397,83.